Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nació en Stuttgart, actual Alemania, en 1770 y murió en Berlín en 1831. Fue un gran filósofo alemán. Estudió teología en Tubinga, donde fue compañero del poeta Hölderlin y del filósofo Schelling, gracias al cual se incorporó en 1801 como docente a la Universidad de Jena. Aunque al principio se hallaba muy próximo al idealismo de Fichte y Schelling, a medida que fue elaborando su propio sistema filosófico, ya profesor de la Universidad de Heidelberg en 1816 hasta 1818, y luego en Berlín desde 1818 hasta su muerte. Al final se alejó progresivamente de ellas. Para Hegel, el idealismo de Fichte era subjetivo y el de Schelling objetivo. Para denunciar la incapacidad de éstas para resolver la contradicción, para él, el objetivo último de la filosofía era la supresión de la diferencia es la tarea fundamental de la filosofía. Su aporte considerado más emblemático es la obra Fenomenología del Espíritu. La fenomenología fue concebida como una primera parte de lo que pretendía ser un sistema entero de ciencia, la sistematización de todo el ser humano, arte, moral, religión y política incluidas, contenía intuiciones como aquella de la dialéctica, cual motor de la formación del espíritu a la par del corazón del devenir histórico, o el paso de la denominada conciencia infeliz a la feliz, como así el símil del amo y el esclavo, tan fructífero para el desarrollo de la filosofía marxista. Triada dialéctica. Esos tres momentos del proceso dialéctico se corresponden con las expresiones acuñadas por Fichte de tesis, antítesis y síntesis. El primer momento, tesis, se corresponde con el estar en sí. Es el momento de la posición abierta a la inmediatez y situada en la indeterminación, la revelación del aspecto abstracto que es accesible al entendimiento. El ser es visto como identidad, pero no en su totalidad. Ocurre entonces que, haciendo uso de la razón, lo que está en sí sale de sí y se niega a sí mismo en lo otro, llegándose así al segundo momento, antítesis, que se corresponde con el ser para sí. Se produce la negación o contradicción del primer momento, provocándose una autoescisión, una alienación u objetivación. El tercer momento, síntesis, se corresponde con el ser en y para sí. El ser real, la totalidad que ha sido alcanzada por la razón, se produce la negación de la negación, llegándose a la superación, no a la negación de la antítesis, y, en definitiva, a la autorreconciliación del ser. Esta síntesis, de inmediato, se vuelve a convertir en una tesis. Karl Heinrich Marx nació el 5 de mayo de 1818 en la ciudad de Treveris, Alemania. Estudió leyes en Bonn y Berlín y en aquel momento se interesó en la filosofía de Hegel, que con su dialéctica y materialismo histórico tendrían una gran influencia en el marxismo. En 1841 recibió el doctorado en filosofía de la Universidad de Jena. En 1843 se casó con Jenny von Westphalen y se mudó a París. Allí se volvió un revolucionario y trabó amistad con quien sería su colaborador toda la vida, Federico Engels. Falleció el 14 de marzo de 1833 y fue enterrado en el cementerio de Highgate, Londres. El marxismo es una teoría determinista que tiene en cuenta la posibilidad, dado que considera la acción humana social como la base de la historia. El historicismo radical del marxismo reside en la conciencia de la caducidad de todas las instituciones humanas, en este rechazo del carácter natural de determinadas formaciones sociales y en esta apuesta por la apertura del presente hacia el futuro y la novedad. Marx invierte en la concepción idealista de la dialéctica presente en Hegel, para el cual el espíritu es el protagonista del movimiento. En una dialéctica materialista como proceso sin sujeto ni fines cuyo motor es la lucha de clases. El proceso dialéctico en la concepción marxiana no es teológico, no tiene fines preestablecidos que actúen como telos o eschatón
del proceso histórico. La dialéctica marxiana sería materialista, histórica, crítica y revolucionaria. En síntesis, Marx se opone a la dialéctica de Hegel y se contrapone con la tesis materialista, materialismo dialéctico o histórico, donde el estudio de la historia de los hombres tiene un lugar central. Marx cuestiona el orden natural que dicen los clásicos en el capitalismo, y dice que éste surge del hombre a través de la historia de formaciones sociales. A través del trabajo, que es lo que caracteriza al hombre, para Marx, el trabajo es aquello que diferencia al hombre de los animales. Entre sus aportes más importantes se encuentran materialismo histórico, indica que para él el desarrollo de una sociedad, la producción de bienes materiales es fundamental. La lucha de clases. Toda sociedad se divide en dos grandes grupos enemigos entre sí, que se enfrentan directamente, los capitalistas y la clase obrera. Teoría de la alienación. Karl Marx afirmaba que la alienación no es más que el resultado sistemático del capitalismo. El manifiesto comunista. Lo escribió basándose en el trabajo que dejó preparado Friedrich Engels. Representó la primera estructuración del socialismo moderno. El Capital. Crítica de la economía política. En él explica la teoría de la plusvalía, donde la clase capitalista da a la clase obrera solamente lo justo y necesario para sobrevivir. De esta manera se queda con el valor que ha producido el obrero, que es mucho mayor que lo que ha pagado. Fundador de la sociología moderna. La sociología es el estudio de la sociedad y la acción social que ejercen las personas en ellas. El secreto de la mercancía. Distingue en las mercancías su valor de uso y su valor de cambio. En una sociedad basada en el capitalismo, el peso de la misma recae en las mercancías, siendo estas la parte fundamental del sistema. El método dialéctico. La base dialéctica de Marx era hegeliana. La clave fundamental del método dialéctico está en entender a la sociedad como un todo y su propio desarrollo histórico viene dado por sus contradicciones. Enrique Dussel nace el 24 de diciembre de 1934 en La Paz, Mendoza, Argentina. Exiliado político desde 1975 en México. Licenciado en Filosofía, recibido en la Universidad Nacional de Cuyo. Profesor de Filosofía en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Doctor en Filosofía y licenciado en Teología en París. Con doctorados y reconocimientos en distintas universidades y países, creó una nueva perspectiva sobre la liberación en Latinoamérica. Dussel nos ofrece una amplia explicación centrada en la historia de la Iglesia y su papel en América Latina, con el objetivo general de elaborar una teología claramente latinoamericana, centrada en una política liberadora. Para él, Latinoamérica tomó un sentido muy importante para la participación en el proceso histórico hacia la liberación. Su relato se retoma a los orígenes humanos e incluye temas que van desde los sistemas de creencias y cosmovisiones aztecas e incas hacia los orígenes del cristianismo, el imperio bizantino y el papel de la Iglesia en la conquista española. También explora la compatibilidad del socialismo con la doctrina cristiana y la posibilidad de un socialismo exclusivamente latinoamericano. Dussel critica las estructuras del colonialismo, el imperialismo y la globalización, el racismo y el sexismo, desde la experiencia particular de explotación y alineación de la periferia global. Para eso, busca la desconstrucción y la desestructuración de la historia desde otros paradigmas con 7 límites: el helenocentrismo, el occidentalismo, el eurocentrismo, la periodificación, el secularismo, colonialismo teórico mental y el no incluir a la América Latina en la modernidad.